Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy contenta de tener uno nuevo. Este tema me emociona mucho porque no es como que lo haya pensado mucho desde esa perspectiva, pero yo creo que es bueno como ponerlo sobre la mesa y también yo como cultivarme un poco de ese tema, de las decisiones y de las otras como posturas. Entonces, con ustedes les traigo una platicona muy importante. La verdad a mí me cae muy bien y quise hacer la parte como de este proyecto. Así que, Ana Flores, bienvenida. Muchas gracias, Isabel. La admiración y el aprecio es mutuo. Gracias por esta invitación. Me parece un tema muy interesante y aparte creo que va muy bien con mi propio proyecto de vida personal, pero también con mi profesión. Uh-huh. Yo quería como poner en la mesa de que yo no soy experta en el tema, por lo que todo lo que voy a mencionar yo, al igual, no sé, tú, yo creo que sí, como dijiste, tiene algo que ver con tu carrera, con lo que te dedicas, pues se comparte un poco de experiencia y un poco de lo que tú ya sabes, ¿verdad? Gracias. Bueno, el tema es, no quiero ser madre y qué. Le quise poner este nombre porque quiero que suene, ¿no? Así como que no quiero serlo y no pasa nada, o ¿y qué? ¿Cuál es tu problema? ¿No? Porque es afrontarse con un tipo de educación o un tipo de pensamiento ya establecido, ¿verdad? Entonces, bueno, investigué una estadística y dice que actualmente las mujeres, o así como las familias, se puede decir, tienen en promedio 1.9, o sea, casi 2 o 1 hijos en promedio, cuando anteriormente se manejaban 7 hijos. Entonces, sí vemos que es como de 7 a 1, es una como brecha muy grande, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me gusta el nombre que le pusiste. Me encanta todo lo subversivo, todo lo que hace que cuestionemos lo que pensamos o lo que nos dicen que tenemos que creer. Y sí hay una gran diferencia en el número de hijos que tienen las familias actualmente. Y esto no solamente es en México, está pasando en muchas partes del mundo, sobre todo en los países más desarrollados. En la medida en que un país tiene mejor calidad de vida, se tiende a tener menor índice de reproducción y esto tiene una razón de ser. A lo mejor en algún momento lo podemos platicar. Sí, o sea, nos llama la atención y a veces lo toman como de broma, ¿no? Así de que, ay, en tal país, si te vas y tienes 3, 4 hijos, te pagan, ¿no? O sea, sí, te pagan por reproducirte en ese país porque ya no hay niños, ya no hay juventud, o sea, está como pasándose todo y lo vemos desde una perspectiva económica también, o sea, aparte de social, es económica porque es en dónde va a quedar la mano de obra, donde en 10 años, por ejemplo, ¿no? Ya todos se están jubilando y ahora ¿qué va a pasar? Es correcto y justamente esa es la razón por la que se incentiva que se tengan hijos en algunos países, sobre todo de primer mundo, porque el costo de la vida es cada vez mayor, pero la gente se reproduce menos y entonces, ¿quién va a soportar ese costo social de la vida? Se requiere incentivar para que puedan continuar las poblaciones, si no así terminan incluso pueblos fantasma. Exactamente. Pero bueno, yo quise tomar ese tema contigo porque en algún momento yo leí alguna publicación tuya ahí en Facebook que hablaba sobre ese tema. Entonces, quiero saber cuál es tu posición sobre la maternidad. La verdad sí soy un poquito cínica respecto a algunas posturas que tengo, sobre todo aquellas que son precisamente subversivas, en algunas ocasiones hasta controversiales. Creo que es un poquito de mi rebeldía respecto a que la gente nos quiera decir, sobre todo a las mujeres, cómo tenemos que vivir o qué tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Cuál es mi postura? Yo no puedo decir que soy antimaternidad porque sería pues una mentira o sería algo impreciso. Creo que la maternidad es algo terriblemente difícil para las mujeres, sobre todo en Latinoamérica o en algunos países que tienen una sociedad todavía muy patriarcal o machista. Y en ese sentido es que yo elegí de manera consciente no ser mamá, no porque no quisiera hijos, sino porque yo solo estaba dispuesta a tenerlos en un contexto determinado, en circunstancias determinadas que veo excesivamente difícil que se den. Entonces esa es mi postura. Creo que las mujeres tienen derecho a decidir si quieren o no quieren tener hijos, si son felices y se sienten desarrolladas o plenas de esa manera, está excelente, pero si no lo quieren también se vale y se vale que defiendan su postura, porque al final, pues cada quien vive su vida, ¿no? Y nadie va a cargar con lo que nosotros decidamos hacer más que nosotras mismas. Y a final de cuentas, pues, como mujeres sabemos que el hecho de tener un embarazo es no nomás decir, no, pues ya lo tuve y se acabó, ¿no? O sea, el impacto físico, psicológico, económico, emocional, o sea, todo lo que se viene para una mujer es como
Por eso digo a veces, ay, no, embarazo adolescente a mis 31, porque no, o sea, no dimensionamos hasta que yo creo que ya estamos ahí, qué va a pasar, ¿no? Y de todas formas es una incertidumbre de que si decidimos compartir ¿cómo se dice? La crianza con el niño, con un varón, pues si va a responder, si no va a responder, hasta dónde va a responder, cómo va a responder, qué va a pasar. Y uno no es como que se pueda deslindar y decirle, no, pues ya te dejo al chamaco, te dejo a la criatura y me voy. O sea, creo que aparte de que va a ser muy juzgado, no tenemos tan el corazón frío, yo creo, como los varones en este caso, ¿verdad? Justamente esa incertidumbre, ese temor a ser yo quien absorbiera la mayor parte de la carga de la crianza en todos los aspectos que mencionaste, incluido el económico, el emocional, el físico, todos, es lo que me ha detenido de ser mamá. Y también tocas otra parte que se me hace muy importante, que es el hecho de que la sociedad juzga mucho a una mujer que decide no asumir su maternidad cuando ya tiene un hijo, a diferencia de los hombres. En mi trabajo veo mucha estadística de deudores alimentarios, es decir, personas que judicialmente han sido declaradas como padres que no son responsables económicamente de sus hijos. Y esa estadística que yo veo es solamente la punta del iceberg, es decir, la mayoría no están registrados. Entonces es enorme la cantidad de mujeres que tienen que criar solas a sus hijos en todos los aspectos, incluso la parte económica. Y yo lo vi tantas veces con las mujeres a mi alrededor que eso fue lo que me hizo desde muy joven, yo creo, entrar en conciencia de cómo yo solita me iba a echar la soga al cuello y decidir no tener hijos. Yo, por ejemplo, hice una mini encuesta, no sé si, bueno, si la viste en Instagram. Sí. Yo dije, bueno, quiero ver, ¿no? Así como que qué hay adentro de mis contactos, aunque sea, ¿no? De Instagram. Y la hice de así como que, ¿quieres ser mamá? Sí, no, ¿no? Y de todas, yo creo que 2 dijeron que no, y así, ¿no? O sea, voy a ponerlo así. Y luego, ¿por qué no serías mamá? Que esa es la siguiente pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Qué es lo que no te haría querer ser madre? Y puse como económicamente, una decisión consciente, el dolor físico, yo puse la del dolor físico porque eso sí me aterra muchísimo. Y puse, así, ¿verdad? O sea, y puse otra que no me acuerdo bien qué era, pero era así como mental, salud mental, ajá, ya me acordé. Y casi todas pusieron la de decisión propia y salud mental. O sea, yo no era la única cobarde ahí. Pero, o sea, vemos que desde una perspectiva general son las 3 características, o sea, económico, salud mental y pues la decisión propia de decir, no, pues como tú dices, ya lo vi y creo que no está tan padre, ¿verdad? En mi caso pesan todos los factores que has mencionado. Y te voy a platicar un poquito de mi infancia, porque mi infancia fue determinante en esta decisión. Cuando yo tenía 6 años de edad, 6 años, vi a mi hermana nacer. Yo la vi cuando salió de mi madre. Fue un acto tan traumatizante que a mí me aterraba la idea de tener un hijo. Y yo creo que ese temor no se me ha quitado nunca. Lo he ido asimilando un poco con el tiempo, ahora con la edad adulta, pero fue un trauma para toda la vida. Entonces a mí me parecía algo tan terrorífico que yo decía, ¿cómo una mujer se tiene casi que partir en 2 para dar la vida? Dije, no, yo no quiero eso. Mejor adopto, porque sí pensaba en la posibilidad de tener hijos. Cuando más o menos lo iba pues asimilando, viene otra situación de vida muy fuerte. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Yo vine a ser a mi hermana a los 4 años, hago la precisión, no a los 6. A los 6 se separan mis papás y a mí me toca asumir la responsabilidad de mi hermana de 2 años. Cuando yo tenía 6 años, muy pequeña, tuve que aprender a hacer muchas cosas que aprende un adulto normalmente, no un niño. Y entonces también asumí lo difícil que es la crianza. Entonces, cuando yo ya era una adulta, yo desde adolescente dije, no, esto no es para mí. Solamente sería para mí si yo encuentro a la persona ideal que verdaderamente quiera una paternidad compartida o una crianza compartida, que la verdad, por la educación que tenemos, es muy difícil de lograr, yo creo, en nuestro contexto. Sí, y yo desde mi perspectiva, por ejemplo, yo te puedo decir que desde chamaquita, o sea, yo ya quería casarme, tener hijos y quería tener 10 hijos, o sea, yo sentía como esa emoción de decir, quiero tener hijos, o sea, es lo que me mueve. Y ahora que veo a mis sobrinitas, o sea, de 4 años, es como de primas, perdón, ay, es que yo quiero tener un bebé y que los bebés son muy bonitos y yo,
Ay, o sea, digo, ¿cómo te explico? Pero ya cuando fui creciendo y empecé porque por ejemplo me quitaron un tumor cuando tenía como 23 años, el hecho de pasar por la cirugía, la recuperación, yo decía, no manches, esto es así, y todavía tuve la chance de chiquearme por mi mamá y que no te levantes. Qué bueno. Y sabemos que el parto es pues una cirugía, se puede decir, de alto impacto, y es en la única que la mujer se tiene que parar y a lo que sigue, ¿no? Y me aterró tanto que dije, no, creo que yo no voy a tener hijos. O sea, y empecé, digo, no voy a tener hijos. Y duré un periodo de mi vida que yo decía, no voy a tener hijos, porque me imaginaba a mí dejando la cocina, que es lo que me gusta, o decía, no manches, 8 meses, una panzota, tener que trabajar, porque pues el negocio es mío, no puedo así como que todavía darme la libertad. Pero una vez una tía me dijo, es que no has pensado en una paternidad compartida. O sea, yo me veía a mí sola y yo decía, pues es que, o sea, como que inconscientemente uno ya se va poniendo ese chip de que es que lo tengo que hacer sola. Porque es lo que vemos, ¿no? Damos por hecho que así va a ser. Incluso si nos casamos, si encontramos una pareja, no tenemos ninguna garantía de que vaya a funcionar, de que al final vayamos a poder continuar contando con la otra persona al 100%. O sea, no te garantiza exactamente que te vayan a decir, sí, y al rato no, pues sabes que sí, siempre no. Y uno ya no puede decir, bueno, así ¿dónde lo pongo? Así es, entonces siempre pensamos en un plan B, sobre todo nosotras que siempre estamos viendo a futuro o con una visión de campo, pensamos en todas las posibilidades y decimos, mejor no. Que siempre no. ¿Tú crees que, bueno, esa también fue una pregunta que puse en la encuesta, ¿existe el instinto maternal en nosotras? Sí, no, ¿por qué? No, y te voy a contestar no solo como mujer que ha decidido de manera consciente no tener hijos, sino también como psicóloga. No existe. Existen instintos, por supuesto, en los seres humanos y en general en todos los mamíferos. Hay un instinto de congregación que nos lleva a querer conservar la comunidad. Hay un instinto de supervivencia, hay un instinto de preservación de la especie, y este instinto de preservación no solo es individual, es colectivo, y entonces todos los mamíferos de manera natural tienden a proteger a otros especímenes de la manada o del grupo. Eso existe, pero como tal un instinto materno no existe, mucho menos en los seres humanos en los que lo biológico está mediado por la social. Es una construcción 100% patriarcal. Te lo digo como psicóloga y te lo pueden decir biólogos, te lo pueden decir otras personas que se dedican a estudiar las ciencias del comportamiento. No existe. Algunas mujeres podrán tener más desarrollada esta inclinación o este deseo de ser madres, este despertar de la ternura que ven en los niños. Yo soy muy niñera, yo llego a mi cuadra y los niños chiquitos todos me saludan. Y de varias generaciones, porque ya tengo tiempo viviendo ahí. Siempre que hay niños chiquitos, se identifican mucho conmigo porque a mí me gusta jugar con ellos, porque soy muy protectora, pero no creo que yo tenga un instinto maternal. O este instinto está sublimado, no es un llamado de la biología. Y ahí entra otra cosa que me gustaría platicarte. Hay un divulgador, hubo un divulgador de la ciencia extraordinario, Edward Punset, español. Tiene un libro, aquí lo traigo, por cierto, El viaje a la felicidad. Es un libro que se me hace súper interesante porque de manera indirecta él habla de este tema que estamos platicando el día de hoy. Él nos habla de 2 principios en la biología de los animales en general, y entre ellas se incluye la de los homínidos, específicamente de los humanos, y uno es el principio de reproducción o el costo de reproducción y otro es el costo de mantenimiento de la vida. Normalmente, cuando el costo de reproducción es muy alto, se tiende a invertir menos en el costo de mantenimiento de la vida. Y cuando el costo de mantenimiento es muy alto, en esa especie, el costo de reproducción suele ser más bajo. Pongo un ejemplo. Los peces se reproducen con muchísima facilidad porque también mueren con mucha facilidad. En los seres humanos, el costo de reproducción es tan alto porque originalmente nuestra esperanza de vida no es la que tenemos ahorita, que ronda los 82 años para las mujeres, entre 80 y 82, depende de la región del mundo en la que estemos hablando, y más o menos 78 para los hombres. Hasta principios del siglo pasado, la esperanza de vida en las personas en México era de 30 años, 31 años cuando mucho. O sea, una persona de 31 años ya era una persona anciana. Pero también vemos frente a otras especies que el costo de reproducción es muy alto porque
somos la única especie que requiere muchísimos años para que madure un espécimen. No solo hablamos de costo de reproducción en términos de la gestación, que son 9 meses, sino hablamos de cuánto tiempo se necesita para que ese espécimen se vuelva un espécimen maduro y que pueda sobrevivir por sí mismo. Autónomo. Exactamente, tardamos prácticamente 20 años y en algunos casos 40 para que un ser humano se vuelva autónomo. Ajá. Entonces el costo de reproducción en nosotros es muy alto, pero el costo de mantenimiento de la vida no era tan alto. Ahora tenemos que el costo de mantenimiento es mucho más alto que antes porque la esperanza de vida se ha prolongado, pero el costo de reproducción no ha disminuido porque nuestra biología no se ha modificado. Seguimos siendo las mismas personas que tardamos más o menos 18 o 21 años en algunos países para lograr una madurez plena que nos permita ser seres sociales funcionales. Y entonces esto es muy interesante porque vale la pena que nos reproduzcamos tanto cuando tenemos que enfocar todos nuestros recursos por 20 años, pero además sabemos que vamos a tener una sobrevida de 50 o 60 años después de que logramos la madurez. Es un costo tan alto que se ha vuelto insostenible en la mayoría de los sistemas de la humanidad. Ahí hay una reflexión muy interesante. Entonces, nuestras decisiones también están mediadas por eso. No lo vemos. Hay un autor, la verdad no recuerdo en este momento su nombre, pero él decía, en el hombre lo social es lo biológico. Y aunque no podemos determinar siempre qué es lo que va a pasar en términos de predicciones sociales, algunas de nuestras conductas sociales sí están determinadas por lo biológico, sobre todo este tema que te digo. También hay que tomar en cuenta que antes no podíamos planear nuestra vida. De hecho, el concepto de proyecto o plan de vida es un concepto relativamente nuevo que tiene como 25 años, pero antes toda la visión era casarte, tener hijos y llevarlos a trabajar. Llevarlos a trabajar, ¿para qué? Para que esos pudieran seguir reproduciendo la vida y poder mantenernos. O sea, eso era todo. Qué esperanzas que las mujeres pudieran pensar como ahora nosotras en decidir dedicarnos a una profesión o a otra, tener hijos o no tener hijos, casarnos o no casarnos. O sea, es totalmente una diferencia abismal que yo creo que se ha dado en los últimos 50 años, sobre todo, que nos hace darnos cuenta de que también esta decisión de que cada día haya menos crecimiento poblacional tiene que ver con todo esto, con cómo el costo de vida se ha incrementado, el costo de mantenimiento de la vida. Y fíjate que, o sea, oyendo esta reflexión que me acabas de dar, pero también el contraste de decir, todavía hay más embarazos en adolescentes, cuando dices, o sea, que ya hay más información, que la gente ya puede decir, tengo un proyecto de vida, puedo enfocarme, puedo cuidarme para no llegar a esto, y de todas formas sigue habiendo más embarazos adolescentes, pues más bien se disminuyen, yo creo que en nuestra edad más reproductiva se podría decir, que es de los 25 a los 40 años, y sigue habiendo más de 25 para abajo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que socialmente esto tenga que ver con lo que ya mencionas o simplemente ya es como de la sociedad nada más? Lo que sucede es que son demasiados vectores o factores que tenemos que considerar en un tema como este. La educación es uno de ellos, el sistema cultural al que pertenecemos. Y entonces esto que yo te decía al inicio aplica más en los países que consideramos de primer mundo o aquellos en los que el índice per cápita es mayor y la calidad de vida es mayor. Sin embargo, en países en vías de desarrollo o que llamamos de tercer mundo, pues esto no aplica del todo, aplicará para determinados estratos, que es la clase media hacia arriba, pero no para la clase baja, porque precisamente como no hemos evolucionado en este costo de vida al mismo tiempo que en temas de educación, pues encontramos muchos adolescentes, sobre todo en Latinoamérica, pero también pasa en otros países como en África, que no tienen la información para tomar las decisiones adecuadas. Y pues en esto todavía intervienen algunos aspectos como la moral, la religión, sobre todo una doble moral, no un doble mensaje. Por un lado, tienes que aspirar a tener una mejor calidad de vida, pero por otro lado, si haces esto es malo, y entonces se toman decisiones no conscientes, como hablábamos al principio. Yo creo que ese es uno de los factores que interviene mucho en que haya embarazo infantil en todo Latinoamérica. Sí, que es más recurrente, ¿verdad? En estos tiempos. Otra de las preguntas o posturas más bien que quería mencionar y que tú me mencionaste
ahorita acabas de decir que sí te gustan los niños y pues sí convives con ellos, sí, y la otra postura son los antiniños, ¿no? Yo alguna vez lo escuché y me quedé así como de, ¿cómo? Sí, es que hay feminismo antiniños, y yo así, ¿qué? Y yo porque estoy muy verde y la verdad tengo que decirlo, o sea, me considero una persona ignorante en el tema del feminismo, pero quería que tú nos compartieras como ese enfoque. Ok. Yo no conozco una corriente feminista anti niños, sinceramente. Creo que sí hay corrientes feministas anti maternidad, que para nada es lo mismo. Hay muchos feminismos, probablemente hay tantos feminismos como feministas, entonces habría que enmarcarlo en cierta corriente, pero al menos yo que la mayor parte de mi vida me he reunido o he coincidido con mujeres que se dicen feministas desde diferentes posturas, desde las radicales, que son muy criticadas socialmente y a las que yo siento que les tengo que agradecer mucho porque nos han abierto el camino, hasta las más conservadoras o las más, podemos decir, holísticas, por ejemplo, aquellas que surgen del ecofeminismo, y dentro del ecofeminismo sí hay una corriente que habla mucho de la maternidad porque reconoce este poder creador de las mujeres a través de su útero, no necesariamente que se validen en el acto de ser madres, pero sí a través de todo aquello que tiene que ver con crear la vida. Podríamos hablar de que hay posturas muy diferentes, pero de manera férrea yo no he escuchado nunca que hay una corriente anti niños. Y entonces esto nos lleva a algo que creo que sí está muy mal entendido en la sociedad. Que decidamos no ser madres no significa que estamos en contra de los niños. Yo como persona, Ana Marina, yo me siento muy comprometida con el bienestar de cualquier niño, sea de mi familia o no sea de mi familia, lo conozca o no lo conozca. Si yo estoy en una situación en la que tengo que hacer algo para proteger a un niño, no me lo voy a pensar, lo voy a hacer. Y como feminista, puedo ser aliada de otras feministas para la crianza y el cuidado. Y eso es algo muy bonito, porque así como hay grupos en los que podemos coincidir feministas al hablar de la decisión consciente de no ser madres, también hay grupos de apoyo para la crianza entre mujeres, sobre todo mamás solteras, pero también en entornos comunitarios, rurales, dentro de otras economías alternas, solidarias. Se habla mucho de esto. Hay esquemas en los que las mujeres que son económicamente autosuficientes y que tienen proyectos productivos que no entran dentro del esquema, por ejemplo, de empleo, sino que producen algo, que lo venden, que forman parte de cooperativas, también dentro de sus cooperativas tienen redes de apoyo para la crianza. Y entonces, si por ejemplo una se tiene que ir al tianguis comunitario un día de la semana, ese día una mamá se queda a cuidar a varios niños y al día siguiente es otra. Y se apoyan en muchos aspectos. Tienen grupos también sobre consejos para la crianza. Entonces existen los dos polos. Yo creo que lo importante no es juzgar la decisión del otro ni radicalizar los conceptos que tenemos sobre las decisiones de las personas, sino como sociedad acercarnos cada vez más a que lo que decidamos con nuestra vida sea de forma consciente. Y puede que parezca un poco egoísta, porque también nos califican mucho de egoístas a las mujeres que decidimos no tener hijos, pero a mí me parece más egoísta traer hijos porque nos dijeron que eso es lo que teníamos que hacer y traerlos a sufrir y darles una mala calidad de vida. Y con calidad de vida no me refiero a tener la solvencia económica para comprarles todo lo que les dé su gana, sino a darles el tiempo, el cuidado y la educación, la crianza que los niños se merecen, que es una crianza amorosa y presente. Las mamás, la mayoría de las mamás solteras no están presentes con sus hijos porque tienen que trabajar, o les dan de comer o están con ellos. Nuestra sociedad no ha preparado el camino para que las mamás puedan tener una crianza respetuosa y amorosa con ellos y con sus hijos, porque no solo es el impacto al hijo, también es el impacto que tiene la mamá, porque luego vienen las culpas, viene esta sensación de vacío, de soy mala madre, de no soy suficiente, pero es porque el sistema no te da las facilidades para que lo puedas hacer, como sucede en otros países. Existen países como Suecia que ya tienen décadas en las que han implementado esquemas que permiten que de manera equitativa ambos padres puedan dedicarse a la crianza de tiempo completo, y entonces hay incentivos fiscales y hay reglas laborales que permiten que el papá se quede un año entero en casa y la mamá salga a trabajar y se desarrolle
profesionalmente y como persona, pero el año siguiente es ella la que se queda y el papá es el que sale. Entonces no hay vidas frustradas, no hay niños que estén mal cuidados o mal desarrollados, y creo que pues estamos muy lejos en toda Latinoamérica de llegar a eso. Sí, o sea, yo creo que ahorita se conforman con, no sé, guarderías de tiempo completo y pues sí, o sea, pero como dices, no, un niño no se merece como ese tipo de, sí, pues sí, pero volvemos a lo mismo, imagínate, llega la mamá autónoma y le dice, no, es que tengo que trabajar, la persona, ¿no? Así, sí, entonces no lo vas a cuidar tú. Bueno, entonces lo voy a cuidar, pero le voy a, no sé, mi mamá me va a apoyar. Entonces, ¿para qué tenías hijos? ¿Verdad? O sea, vale como ni de una forma ni de otra, yo creo que la mujer quedaría bien. Sí, te castigan si decides tener hijos y te castigan si decides no tener hijos. Ajá. Y si los tienes, como los tienes, y si como crías, y ahí se viene toda la bola de nieve, ¿verdad? Poco a poco. ¿Tú cómo has tenido que afrontar las críticas? No sé si tengas alguna experiencia concreta de que, un día me pasó esto y entré así, o simplemente generalizar qué ha sido para ti recibir críticas. Mucho. Yo creo que cada vez menos la gente de mi entorno es gente que por un lado ha entendido que esa es mi decisión y que si no van a venir a resolverme la vida, pues no se vale opinar. Son muy acomedidos para opinar las personas, pero por otro lado también creo que con la edad las mujeres nos volvemos más selectivas y entonces suelo convivir con personas que son muy respetuosas de mi proyecto de vida porque en general ellas esperan lo mismo. Pero sí, en el pasado tuve muchas críticas en todos los entornos, desde mis jefes, que son hombres, que por supuesto quieren a una mujer que esté trabajando porque es más cuidadosa, porque es más dedicada, porque también cobra menos, pero al mismo tiempo, ¿cómo es posible que no quieras tener hijos? Hasta mis propios familiares, mis tíos, mi propia madre. Tuve mucha presión, te puedo decir, hasta todavía hace unos 5 años, de cuándo me vas a dar hijos, hasta que entendió que no podía esperar eso. Exactamente. Pero sí es esta idea muy arraigada en muchas personas de que no eres mujer si no tienes hijos, no estás completa como mujer si no tienes hijos, no vas a ser feliz, vas a ser miserable y te vas a arrepentir después cuando estés vieja de no tener hijos porque ¿quién te va a cuidar? Y entonces hay una instrumentalización de los hijos también, ¿no? O sea, los hijos son para darte una alegría como si fuera una mascota cuando están chiquitos, y perdona que lo diga tan fuerte, pero a veces yo creo que esa es la percepción inconsciente de quienes creen que las mujeres a fuerzas tenemos que tener hijos, pero también son para que te cuiden cuando estés vieja. En vez de asumir que como personas, sin importar nuestro género, adultas, maduras y funcionales, tendríamos que tener un proyecto de vida que nos permita prever todo eso y no instrumentalizar a las personas para que me cuiden o para que llenen un vacío que yo tengo porque yo no soy capaz de llenar por mí misma. Yo en ese aspecto, a veces que digo, si no tengo hijos, porque mi proyecto, yo digo, si no tengo hijos a los 35, yo creo que ya no voy a tener. O sea, porque yo veo a mis tías, ¿no? De 39, 40, y yo las veo y se ven cansadas, o sea, aunque sean jóvenes y que sean muy activas y lo que sea, pero entre que su trabajo, entre la casa, entre que el marido y todavía querer ser ellas sus momentos de ejercicio, su cuidado personal, sus momentos solas, y yo digo, no, es que no quiero eso, o sea, quiero tener como la vitalidad del tiempo, la salud mental, y a veces digo, bueno, no los tengo, o sea, lo veo desde el enfoque de no tener una pareja para tenerlos a los 35, ¿no? Pero después dije, bueno, si no voy a tener pareja porque es algo que no puedo controlar, eso lo vi mucho en terapia, o sea, porque me frustraba mucho decir, es que no encuentro quién, así, me dieron la postura de que, bueno, pues tú puedes tener hijos, si tú quieres tener hijos, puedes tener hijos. Y yo, sí, pero ya también empieza la crítica de que, ¿y para qué quieres tener hijos? Si vas a estar tú sola, y que no sé qué, y que tener un hijo no es como que, y ya entonces cuando digo, bueno, o sea, sí quiero, pero ya me hicieron dudar, pero, y está la parte de que, bueno, sí es cierto, o no, no es cierto, yo sí le voy a echar ganas, o ya definitivamente ya cuando ya lo tenga ahí voy a decir, chin, o sea, sí era como el balde de agua fría que pensaba que me iba a llegar. Entonces, yo creo que las dos posturas es como de que, ¿te fijas? O sea, a las dos nos han criticado a ti por no, a mí por sí, a ti porque dices, bueno, respétame, y yo digo, bueno, a mí respétame también, ¿no? Coincido contigo, sabes que yo tomé la misma decisión así como la planteas tú, dije, si a los 35 no tengo a alguien con quien yo creo que puedo desarrollar un proyecto de vida en común y tener hijos, pues no los voy a tener porque ya sé que después es más arriesgado, aunque hay muchos avances de la medicina y se puede,
pues no es lo mismo. También pensé en eso que dices, o sea, ya llega uno a los 40, 50, está criando un niño pequeño y la energía no es la misma. Dije, no quiero eso, no quiero eso. Y también me llegué a desesperar de, ¿por qué no encuentro a alguien? Porque la verdad es que yo sí quería una familia, no estaba aferrada a tener hijos, o sea, mi postura siempre fue muy tajante, solamente los tendría en determinadas condiciones, que es con una persona que yo crea que de verdad va a ser equitativo, pero sí quería una familia, al menos de decir, me quiero casar y quiero tener una pareja y tener una vida estable, y también estuve desesperada y también pasé por mi proceso de terapia. También me criticaron por decidir no tener hijos, como por decidir o pensar en cierto momento, sobre todo cuando estaba en mis 20, en llegar a tener hijos sola. Que yo creo que se vale, porque también son criticadas las mujeres que deciden deliberadamente tener hijos como mamás solteras. Yo creo que se vale siempre y cuando tengas un plan de vida, tengas todo lo necesario para darle calidad de vida a tu hijo. Creo que se vale perfectamente, que se puede llegar a tener una buena crianza y desarrollar personas sanas, pero me pasó más o menos como lo que... Y bueno, a estas alturas de la vida sería extremadamente difícil que yo llegara a tener hijos ya. Porque pues ya pasé ese límite de los 35 hace rato. Tengo 35.5. Así es, 35.5. Entonces pues ya por eso se nos pasó. Y con esta postura que tú dijiste, bueno, no quiero tener hijos, no es como... Porque llegamos al punto donde me acuerdo que yo tenía una pareja que decía, es que si no tenemos hijos de sangre, o sea, no quiero. Y yo con el terror de lo, como dijimos, de lo físico, yo decía, no, muchas veces pensé y lo pienso. Creo que sería mejor para mí adoptar un niño dándole una calidad de vida que ya está aquí, o sea, pues el amor y las ganas y la energía, ¿no? Y me decía, no, es que si no es de sangre no lo quiero. O el otro, o sea, al otro punto que yo decía, es que yo quiero tener aunque sea un hijo, y él así digo, es que yo no quiero tener hijos. Entonces, yo siento que ahí es cuando empiezan las broncas y todo de que quién dobla la mano. ¿A ti te ha pasado así con este tema también? Me ha pasado como parte de la plática con las personas, pero tener un conflicto de pareja por ese tema no, porque para empezar, creo que solo he conocido 2 hombres en mi vida con los que he llegado a considerar la posibilidad de tener hijos, que no la consolidé, es decir, al final decidí que no era la persona adecuada. Pero cuando lo he planteado, con esas personas en concreto, creo que sí aceptaban el tema de la adopción, que es algo de lo que yo soy muy partidaria. Me parece que si una persona dice, quiero tener hijos, o sea, ese es mi sueño de la vida, pero tienen que ser míos de mi ADN, de mis genes, bajo ningún concepto aceptaría yo adoptar. Me parece muy egoísta. Me parece que ahí entonces no es un tema de amor, sino de ego. De ego, de decir, yo me reafirmo en mi propia identidad, en mi descendencia, a través de mi propio linaje. Me parece muy egoísta. Si es por un acto de amor, entonces da igual si tiene o no tiene tus genes, ¿no? A mí me habría gustado adoptar, no creo que vaya a suceder. Y con otras personas que no han sido mis parejas, sí ha sido un tema muy recurrente y una postura muy recurrente en los demás de no, ¿cómo vas a adoptar a alguien? No sabes de qué familia viene, no sabes si te va a salir un criminal, no, ¿qué tal si su mamá era una drogadicta? Seguro va a salir igual, si es un asesino serial, así cosas muy extremas. Bien extremas. Igual ven demasiada televisión, sí. Creo que no saben cómo funciona el comportamiento humano. Importa más la crianza, importa más la mayoría de las veces lo que tú le enseñes a la persona. Pero bueno, pues no va a cambiar uno la mentalidad de los demás. Y no sé, o sea, como que también me hace sentido, muchas veces me dijeron eso, no, que imagínate, no sabes qué enfermedades tuvo, que no sé qué. Y digo, bueno, pues también uno que salió de ahí y sale con cada cosa, por ejemplo, hablando de cosas físicas, dices, esto no se pudo haber previsto nunca jamás, o sea, son cosas que se dan pues al azar, la biología, y que uno no va a controlar todos los factores que hay alrededor. Pero sí también me acuerdo que en terapia me dijeron, ¿tú por qué quieres ser mamá? Y yo le dije, pues porque yo siento que tengo tanto amor que me sobra, o sea, yo quiero dar, y le digo, y ver que esa persona como que haga su vida, y es como, o sea, a mí yo lo veo como una plantita que tú la vas regando y le vas abonando y a lo mejor le cortas de más porque pues también no somos perfectos, o le echas más abono y crece más, no sé, y yo decía, es que yo quiero hacer eso, y ella me decía, creo que eres una de las personas que sí tiene como ella usó el instinto maternal, pero tienes una visión de la maternidad saludable, dice, porque muchas veces así de que, no, es que para que me cuide,
no es que para sentirme completa, no es que para que, o sea, y vamos como a las posturas que dices, no, pues esas no son razones para ser mamá. No sensatas. Ajá, no lo hagan, ¿verdad? No las recomiendo. Ahorita que te escuchaba hablar de regar la plantita y verla crecer, hiciste que me acordara de uno de mis miedos. Te dije que muchas cosas fueron determinantes en mi decisión y una de ellas fue mi miedo a equivocarme. Sí, fue por la historia de vida que yo tuve y si yo repito los patrones y si yo hago lo mismo. Sobre todo te puedo decir que de mi adolescencia a mis 28 años más o menos, sí fue un pensamiento muy constante. Yo no la quiero regar, yo no quiero hacer sufrir a otro ser humano como me hicieron sufrir a mí. Por supuesto que uno se prepara, uno toma muchos procesos de terapia, muchos procesos de terapia, etcétera, ¿no? Para no repetir lo mismo, pero sí fue otra de los factores determinantes en mi decisión. Sí, la culpa es como dicen, ¿no? La culpa es un sentimiento que no debería de existir y de todas formas es muy tajante nuestras y personas. Más porque nos enseñan como mujeres que tenemos que ser perfectas y que tenemos que poder con todo. Con todo. Cuando dijiste una gran verdad, no podemos ser perfectos y siempre nos vamos a equivocar. Exactamente. Y cuando vienen esos días difíciles en donde a lo mejor te abrumas, o sea, que dices, no manches, me atacan de un lado, de otro, ¿cómo has podido construir esa red de apoyo para ti? O sea, ¿de dónde la has sacado o se ha acercado a ti? ¿Has buscado, no sé, algún grupo, no sé? Yo creo que son dos cosas. Una sí es la contención entre amigas, la sororidad es muy importante. Conozco personas que están muy metidas en este tema, incluso hay una psicóloga social conocida mía que tuvo un proyecto en Instagram, ahorita lo tiene detenido, que se llama Mujeres Sí, Madres No. Me gusta porque lo que hace es precisamente cuestionar todos estos determinismos sociales sobre la maternidad. Y entonces sí conozco mujeres, he estado en círculos de mujeres, en círculos de lectura feminista, entre otras cosas, que te ayudan a reafirmarte, a sentirte bien o en mi caso sentirme bien con mi decisión, a darme cuenta que no soy un bicho raro, que lo que estoy haciendo es lo más sensato, también a través de mis procesos de terapia. Pero en el día a día, al momento de enfrentar a las personas que se sienten con la libertad o con el derecho a criticarme, lo que me ha ayudado es mi personalidad. Yo soy muy tajante respecto a mis creencias, o sea, sí, creo que soy una persona que puedo escuchar, pero cuando yo tengo una decisión sobre mi propia vida, no permito que nadie me diga qué hacer. Y entonces yo regreso a la basura a las personas, o sea, la gente me quiere aventar sus culpas, sus proyecciones de qué es lo que yo debería de hacer y se los regreso. Le digo, si tú crees que yo debería tener hijos es porque tú quieres hijos, pues tenlos tú. O sea, si tú crees que las mujeres deberían de tener hijos, pues sí, para ti es muy fácil decirlo porque tú no tienes un útero. O tienes un útero, pues tenlos tú, ¿no? O sea, y es esto, o sea, es regresarla sin engancharme tanto en el tema de querer pelear o querer debatir sus argumentos más que regresárselos. Y la gente se cansa. Cuando ve que la gente no va a poder estarme fastidiando la vida con eso, pues dobla las manos y entienden que conmigo no. Aquí no. Exactamente. Y sí, o sea, yo cuando platico así que no, quiero ser mamá autónoma, si no se hace, o sea, si no se hace ya a mis 34.5, quiero pensarlo, o sea, la posibilidad ya y, o sea, ya con números, ya con todo en la mano, y cuando me empiezan a decir las que son mamás, es que no tengas hijos. Y yo, ¿por qué no? Si tú tienes como 8 o así, sí, y pero entiendo que es, y es como dices, o sea, a lo mejor se proyectan de decir, es que yo no la estoy pasando bien, entonces tú no lo hagas, pero es también como de, pues sí, pero yo sí quiero, o sea, volvemos a lo mismo, siento que aunque las posturas son diferentes, son o sea, lo mismo, o sea, toda la gente se siente como con la libertad que tú dices, así de decir qué deberías hacer y qué no deberías hacer y cómo deberías pensar y cómo no deberías pensar, cómo reaccionar, cómo no reaccionar. Sí, yo creo que no podemos ser tajantes en lo que le decimos a los demás respecto a lo que deberían o no hacer. A lo mucho podemos compartir nuestra propia experiencia y la otra persona que tiene unas circunstancias distintas va a tomar su propia decisión. Sí me han dicho mujeres que han sido mamás que se han arrepentido muchas veces. Algunas me dicen, amo a mis hijos, no los cambiaría, pero ha sido muy difícil. O sea, algunas tienen una postura más o menos media y hay otras, no, sí, para mí es lo mejor, yo soy muy feliz, pero también han estado normalmente en circunstancias que les han facilitado más la vida.
Y entonces, pues viendo todo eso, al final uno toma su propia decisión y la mía fue esa. Yo no voy a tener hijos a menos que encuentre a una persona que de verdad esté 100% comprometida con una crianza equitativa. No conozco más que a uno o dos y aún así esas personas, sus parejas, mujeres, de todas formas terminan quejándose de algunos aspectos. Es que a final de cuentas ahí es la siguiente pregunta, porque ahí entra el machismo, el feminismo, o sea, cómo hemos sido criadas de que es nacer, crecer, reproducirte y morir. O sea, y en el reproducirte es maternar y criar y acompañar y dejar todo listo y aparte no criar nomás a tus hijos, criar al marido, criar, o sea, es todo un poco. ¿Tú cuál es tu perspectiva? O sea, ¿crees que de verdad la maternidad está enfocada o está manchada por el machismo? ¿Y qué haría el feminismo en este contexto? Por supuesto que sí, muchísimo. La carga mental para las mujeres, incluso en esos matrimonios en los que parece que las cargas en general son equitativas, sigue siendo mayor. Es decir, incluso si tenemos una pareja que lava los trastes, que va y hace las compras, que hoy lava el baño y mañana trapea y pasado mañana echa la lavadora, la mayoría necesitan que les digas lo que tienes que hacer. Y ese trabajo es súper agotador. Desde el derecho, desde el área jurídica, el trabajo doméstico está tasado. Y está tasado en un valor de cerca de 100,000 pesos anuales. Las mujeres normalmente trabajan en casa sin un salario. Solo he conocido un caso en mi vida, un caso, en el que una mujer, que por cierto es una psicóloga, perito federal, dueña de una asociación que trabaja por las mujeres, decidió casarse. Ella no quería casarse, pero al final lo decidió y le dijo al marido, tú me vas a pagar mi trabajo de casa. Si tú quieres que yo te haga la comida, que te lave la ropa, etcétera, tú me vas a pagar el trabajo de casa. Y le pagaba un sueldo. Le pagaba un sueldo aparte del chivo. Eso era su sueldo para ella. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Pero no lo vemos así y la mayoría de los hombres y mujeres en general no lo asumen así. No asumen todas las cargas que tiene la mujer y que esto es parte del machismo que tenemos muy arraigado. La mujer debe poder con todo y entonces ahora tenemos una doble carga, porque tenemos la carga de seguir saliendo a trabajar, de proveer, cuando antes solamente lo hacían los hombres, pero no se nos ha disminuido la carga de la casa. Y entonces se dice, porque también hay estadísticas, que las mujeres que trabajan fuera de su casa a jornada completa, todavía le invierten mínimo 20 horas extras a la semana en los cuidados de la casa. Así que por supuesto que sí, está permeado por el machismo, estos roles que nos pueden llevar a decidir no ser mamás. Hace unos días veía un pequeño reportaje, un video en Instagram, que me llamó mucho la atención de una sociedad que todavía existe dentro de Japón. Estamos hablando de Japón, que es una sociedad también altamente machista y conservadora, pero totalmente distinta a lo que uno pudiera creer en este tiempo. Y es una sociedad en la que las mujeres pueden tener relaciones con los hombres que ellos quieran y los hijos son hijos de las mujeres, no son hijos de los hombres. Pero la crianza de los hijos pertenece parejito a todo el linaje materno. Y estoy hablando hombres y mujeres, es decir, si yo perteneciera a esa etnia y yo tuviera una relación con un hombre, el hombre entra por la ventana sin que lo vea nadie más, puede pasar la noche conmigo, en la mañana se sale y eso pasa durante el tiempo que yo quiera. Ya no me gusta, ya no nos vemos, puede ser otra persona. Si producto de esa convivencia yo tengo un hijo, mi hijo lo van a criar todas las personas de mi familia, hombres y mujeres. La responsabilidad económica y de crianza integral es de todos, de mi hermana, de mi mamá, de mi primo, de mi tío, de todos. Y entonces es una sociedad en la que no hay violencia. Me quedó así, o sea, me quedé en shock, porque las sociedades matriarcales, obviamente eso suena muy feminista de mi parte, pero las sociedades matriarcales normalmente han tenido mejores resultados en términos de equilibrio que las patriarcales, porque las patriarcales se basan en los privilegios y las matriarcales se basan en un sentido de comunidad y de distribución equitativa de las responsabilidades. Sí, bueno, yo siento que es por el mismo instinto que pudiéramos decir
de proteger, ¿no? Así de contener, y los hombres son más de que yo ya trabajé, Así ¿no? es. Así como que ya. Y ya tú eres cumplí. mi familia y tú eres mi mujer y estos son mis hijos y yo me valido como hombre a través de estos roles. Ujú. Así es. Es un dato perturbador, pero muy bueno. Sí. Te asusta, digamos, te da miedo o te hace dudar a veces que en algún momento de tu vida, digamos, no sé, en 2 años digas, chin, mejor si hubiera tenido hijos o piensas que tú poco a poco vas a poder seguir como sosteniendo esta postura. No me da miedo en lo absoluto. Cuando estaba en mis 30s, me cuestionaba y me preocupaba que me pudiera pasar. No pensaba que me fuera a pasar, pero me preocupaba no llegar a la madurez necesaria para asumir mis decisiones en ese sentido. Ahora no. Yo creo que todo adulto funcional y medianamente saludable en términos mentales y emocionales tendría que asumir las consecuencias de las decisiones de vida que ha tomado. Me parece terrible instrumentalizar a los niños. Decir, me arrepiento de no haber tenido hijos porque estoy sola, o me arrepiento de haber tenido hijos porque ahora no tengo quien me cuide, me parece atroz. Mi ética no me permite pensar así. Ajá. Así que yo asumo la vida como viene. Asumo que si yo ahorita no estoy casada y que si no tengo hijos, bueno, eso tiene un costo. Hay algo que se llama costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo que estás dispuesto a pagar por una decisión u otra? Y eso es lo que nos permite tomar las decisiones de forma madura, ¿verdad? ¿Yo estoy dispuesta a pagar el costo de tener hijos? No. ¿Estoy dispuesta a pagar el costo de no tenerlos? Sí. Y entonces me reafirmo cada día en eso. Sí, o sea, como quien dice, un día a la vez, ¿no? Así de, Así es. porque a lo mejor te llega, ¿no? Espinita de, ay, oye, y si hubiera tenido un hijo hace un año y así, ¿no? Y como dices, o sea, el pensar, no, la verdad mejor no. No. Sí nunca me había puesto a pensar eso. Creo que me lo voy a empezar a cuestionar. Porque en algún momento, fíjate, era tan como no sé, como mis ganas de aportar a la sociedad, digamos, que me salían como que mi celular, ya ves que el celular te escucha y te empieza a sacar Sí. como, y me empezaron a salir programas donde tú podías ser donadora de óvulos. Y ya le dije a mis papás, ¿saben qué? Voy a donar óvulos. Le digo, porque pues si yo no voy a ser mamá, le digo, y hay tantas mujeres afuera que quieren ser mamás y no pueden, le digo, pues las voy a dar, ¿no? Pero ya que vi el proceso tan complicado hormonal y todo, sí me dio miedo por la cuestión de que ya había tenido un tumor y por cosas hormonales. Entonces yo decía, ¿qué tal que con esas mismas hormonas, en vez de, pues, ayudarme, de a mí en mi contra? Y todavía la postura de que ya empezamos con algunos riesgos, ¿no? De salud. Entonces dije, no, creo que no es buena idea. Pero sí lo consideré y dije, bueno, si yo no puedo donarle a alguien más esa oportunidad, ¿no? Eso me parece muy bonito y muy inspirador, pero hasta en eso tenemos desventajas, como acabas de mencionar. El costo para nosotros de ser altruistas siempre es más alto que para los hombres. Sí, también estaba pensando en eso. Ellos muy fácil pueden donar esperma y decir, pues ya. Y sin límites, Ajá. que eso es algo que también tendríamos que ver legalmente, que hubiera restricciones. ¿Cuál es el miedo, la razón o la circunstancia que te mantiene firme? O sea, que tú dijeras esto puntualmente. Lo principal para mí tiene que ver con mis valores de vida, el que creo que no tengo ningún derecho a tomar decisiones que sean tan egoístas que puedan dañar a alguien más. Mis condiciones de vida nunca han sido las ideales para que yo pueda ser mamá con alguien o sin alguien. Y entonces el costo de asumir una maternidad sería el de tener que dejar a mi hijo o hija al cuidado de alguien más, el de tener que agotarme más de lo que de por sí mi vida es cansada por tener que trabajar de tiempo completo, el no poder darle el tiempo que se merece, y no creo tener derecho a hacer eso. Y no creo tampoco tener derecho a meterme en las decisiones de los demás en términos de si deberían o no deberían ser mamás. Eso es decisión de cada quien, pero al menos como profesional de la salud y como mujer, sí desearía que las decisiones que tomáramos fueran cada vez más conscientes todos. Que si vamos a asumir ser mamás o no ser mamás, sea en un contexto en el que de manera objetiva y madura podamos decir, sí puedo hacerle frente a esto sin que tenga que haber un sacrificio o un costo muy alto para mí o para mi hijo o hija.
Yo sé que este tema da para mucho, mucho tiempo más. La verdad que nos quedamos cortas, pero se nos está acabando el tiempo. Así que quiero que aprovechemos estos últimos segundos, minutos, para que me des una conclusión. Que le des una conclusión, ahí está la cámara, Gracias. a todas aquellas que o que quieren o que no. O sea, si quieres enfocarte en las que no, adelante. Y si quieres darle como uno general, así como decías, también. Una Bien. buena conclusión. Gracias. Mi sugerencia sería que la decisión que tomen o a la cual se sientan inclinadas, la hagan de manera informada. Es decir, que se acerquen a profesionales. Si quieres ser mamá, acércate a un médico. Hay que prepararse mucho para poder ser mamás desde la parte biológica en términos de salud. Hay muchos factores que intervienen y de los que no hablamos respecto de la reproducción, como por ejemplo el peso que una mujer tiene en el momento de la gestación y de la concepción. Puede determinar el peso que va a tener el niño de adulto, sin importar sus hábitos alimenticios. O sea, hay tantas cosas que impactan también en el aspecto emocional, tomar psicoeducación, ver qué redes de apoyo contamos, cuáles son mis recursos internos y externos también, desde lo material, lo económico, todo, para asumir si verdaderamente esa decisión es para mí. Y también lo contrario, o sea, si ya decidí que no quiero ser mamá porque a mí no me late, o porque como en mi caso solo estaba dispuesta a hacerlo en determinadas circunstancias, pues también esa decisión tiene que estar formada. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo si yo decido no tener hijos? ¿Eso va a tener alguna consecuencia biológica? ¿Qué va a pasar con mis emociones? ¿Cómo voy a manejar esta decisión de vida en el futuro? ¿Puedo tener redes de apoyo también en esta decisión, como me ha pasado a mí que las he buscado y las he tenido? Todo, o sea, la decisión que tomemos en la vida, que sea una decisión informada, para que eso nos haga más plenos como personas, pero también más fuertes como sociedad. Me encantó. Muchas gracias, Ana, por acompañarme en este episodio. Espero que vuelvas porque yo creo que me la pasé muy a gusto y nos sabemos desarrollar en este tema. Pero voy a dejar tus redes sociales aquí abajo y las de la Platiquiza para que nos comenten ahí abajo si quieren ser mamás, si no quieren ser mamás, cuál ha sido su experiencia y ahí les vamos a ir contestando. Igual ahí si tienen alguna pregunta también para que te la dejen y yo te digo, mira, contéstales a estas personas. Muchas gracias, también me encantó estar aquí, me gustó mucho verme reflejada en ti, ver que a pesar de la diferencia generacional, pues hemos tenido experiencias parecidas, nos hemos planteado las mismas preguntas. Yo creo que eso es lo bonito de convivir con otras mujeres, de compartir nuestras experiencias con otras mujeres, que nos ayudan a veces a reafirmar nuestras decisiones o también a replanteárnoslas, ¿no? Y desde esta posibilidad del apoyo mutuo. Gracias por eso. Muchas gracias, platicones, nos vemos en el próximo episodio y pónganle ahí si les gustó, like, suscríbanse, compártanlo, háganle screenshot a la parte que más les gustó y compártanlo en todas sus redes sociales. Nos vemos, cuídense, bye.